Impuesto a las ganancias monto consumido. Introducción. Además de la determinación del impuesto a las ganancias de un contribuyente para un periodo fiscal determinado, también es importante el cálculo del monto consumido. Es de vital importancia el armado de la declaración jurada anual por la significación que implica determinar de la forma más correcta posible dicho importe a fin de evitar inconvenientes con el fisco. El monto consumido es un ítem que integra el cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales del contribuyente dentro del formulario de declaración jurada del impuesto a las ganancias y cuyo cálculo es automático según los datos ingresados por el responsable del impuesto. Martín Caranta en su obra, Monto consumido, algunas cuestiones para repasar, práctica y actualidad tributaria, PAC, tomo 21 marzo 2015, editorial Repar, dice que con el correr de los años, el monto consumido ha venido ganando protagonismo en la confección de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, al punto de constituirse prácticamente en el aspecto al que habrá de prestarme la mayor atención, por cuanto cualquier error podrá fácilmente ser advertido por el organismo recaudador. En efecto, existe en la actualidad una serie de regímenes de información a través de la cual el Fisco Nacional capta datos sensibles y precisos de las erogaciones que realizan los contribuyentes, lo cual le permite monitorear minuciosamente el guarismo declarado. Año 2020. Definición de monto consumido. Exactitud vs razonabilidad. Conceptos incluidos y excluidos. El anexo segundo de la Resolución General 2218 AFIP-BO 26 de febrero de 2007 establece algunas pautas a considerar respecto al monto consumido. Respecto del monto consumido, en esta versión el importe será calculado en forma automática por el sistema, en función de los datos consignados por el usuario. Este concepto deberá reflejar razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y o su grupo familiar primario, así como los relacionados con el esparcimiento propio y de su grupo familiar. Se integrará con los gastos personales del contribuyente y personas a su cargo, alimentación, servicio doméstico, indumentaria, cuotas de colegios, etc., así como, de corresponder, viajes al exterior, expensas y gastos de inmuebles, patentes, seguros y gastos de rodados, etc., no debiendo contener otro concepto que no encuadre en dicha definición. El que deberá ser expuesto, en todo caso, en el rubro de la justificación patrimonial que corresponda. A efectos de validar este cálculo, el sistema determinativo exhibirá una pregunta para confirmar el monto consumido que aparece al momento de cliquear para generar la declaración jurada, siendo la misma. El aplicativo ha calculado como monto consumido el valor de xxx.xxxxx. Este importe refleja razonablemente su consumo para el período que está declarando. La confirmación implica que dicho importe no incluye gastos vinculados a su actividad gravada, ni donaciones u otros conceptos que deberían consignarse en el rubro correspondiente dentro del ítem justificación de las variaciones patrimoniales. Año 2020. En caso de no reconocer dicho guarismo, el aplicativo no permitirá la generación de la declaración jurada hasta que sea confirmada la cifra que refleja dicho concepto. De esta definición extraemos como puntos salientes los siguientes. A. El monto consumido no es un dato exacto ya que es una cifra que el aplicativo mediante el cual se confeccionan las declaraciones juradas lo calcula automáticamente en función de los datos cargados respecto a las rentas netas gravadas y al patrimonio inicial y al cierre del contribuyente. B. Si bien el monto consumido no es un número exacto, sí debe ser razonable. La AFIP por el momento no ha dado una definición específica sobre qué considera razonable en los términos de calcular el monto consumido dentro de las justificaciones de las variaciones patrimoniales del contribuyente. En nuestra opinión, consideramos como razonable el importe que permitió al contribuyente solventar sus gastos de vida cotidiana de acuerdo a los ingresos y gastos declarados. C. Conceptos incluidos en el monto consumido, de acuerdo a lo estipulado por la Resolución General 2218, la AFIP incluye dentro del consumido los siguientes conceptos generales. 1. Los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y o su grupo familiar primario. 2. Los relacionados con el esparcimiento propio y de su grupo familiar. Año 2020. Más específicamente y en particular, el fisco establece que quedan incluidos los siguientes gastos, que no son los únicos. Alimentación. Indumentaria. Cuotas de colegios. Viajes al exterior. Expensas y gastos de inmuebles. Patentes. Seguros y gastos de rodados.
De conceptos excluidos en el monto consumido, los conceptos que quedan excluidos del consumido son aquellos que no encuadran dentro de los conceptos considerados como consumidos por el contribuyente en el período fiscal. Simplificando la cuestión, son aquellos que deben integrar el rubro de la justificación patrimonial que corresponda, es decir, entre otros. 1. Conceptos que no justifican erogaciones y o aumentos patrimoniales. 1. Donaciones y o disposiciones de fondos o bienes a favor de terceros. 2. Resultado negativo por venta de moneda extranjera. 3. Resultado negativo por venta de bienes registrables. 4. Valor locativo. 5. Ingresos presuntos. 6. Amortización acumulada de los bienes dados de baja. 7. Otros conceptos. 8. Impuestos determinados no deducibles del período fiscal. Año 2020. 2. Ganancias y o ingresos no gravados o exentos. 1. Ingresos por depósitos en entidades financieras del país. 2. Ganancias provenientes del monotributo. 3. Resultado por la venta de moneda extranjera. 4. Ingresos provenientes de premios, sorteos y juegos de azar. 5. Ganancias y o ingresos exentos por un tratado internacional. 6. Resultado por la venta de inmuebles adquiridos antes de 1 de enero de 2018. 7. Resultado por la venta de rodados no afectados a una ganancia gravada. 8. Resultado por la venta de bienes intangibles. 9. Otras ganancias y o ingresos exentos o no gravados. 3. Bienes recibidos por herencia, legado o donación. 4. Gastos que no implican erogaciones de fondos. 1. Amortizaciones de bienes de uso, excepto las correspondientes a rentas de la tercera categoría. 2. Diferencia de gastos de mantenimiento presuntos de inmuebles cuando estos superan a los gastos de mantenimiento reales. Art. 85 LG. 3. Deducción de gastos por regalías percibidas en caso de transferencia definitiva de bienes. Art. 86 LG. 5. Conceptos que justifican erogaciones y o aumentos patrimoniales. 1. Amortizaciones del ejercicio de la tercera categoría correspondiente a empresas unipersonales. 2. Amortizaciones del ejercicio de la tercera categoría correspondientes a sociedades simples. 3. Otros conceptos. Año 2020. Determinación razonable del monto consumido. El decir que el monto consumido no es un número exacto ya que, como dijimos, viene dado por los datos que el contribuyente haya declarado para el cálculo del impuesto correspondiente, no significa que no sea real y significativa su importancia a la hora de cerrar la declaración jurada. Determinar razonablemente el monto consumido de un contribuyente implica tener cierta certeza sobre el nivel de vida del mismo y los gastos en los que ha incurrido él y su grupo familiar para vivir en todo el año. Significa establecer ciertos parámetros de comparación entre las rentas netas declaradas y el nivel de vida llevado a cabo. Garanta advierte que la incorrecta determinación del monto consumido no es un tema de menor importancia, por cuanto el fisco podrá efectuar ajustes impositivos bajo la figura del incremento patrimonial no justificado, y en los términos del inciso F, de la Ley 11.683 de procedimiento fiscal, cuyo texto indica lo siguiente. Los incrementos patrimoniales no justificados representan 1. En el impuesto a las ganancias. Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un 10%, en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. También el artículo 27 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece idéntica modalidad de ajuste. Los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementados con el importe del dinero o bienes que hubiere dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio fiscal en el que se produzcan. Año 2020. El monto consumido dentro del cuadro de justificación patrimonial. La importancia de la determinación no solo es por el hecho de que es el importe de comprobación del cuadro de justificación patrimonial, sino porque es prácticamente el primer concepto que va a analizar el fisco a la hora de detectar irregularidades en los contribuyentes. En el cuadro de variaciones patrimoniales, el monto consumido se expone en la columna I, y al ser su cálculo automático por diferencia entre los demás ítems del cuadro, es el importe que determina la igualdad entre las columnas de entradas y salidas que forman parte de la declaración jurada de ganancias.
Sin embargo, más allá de que el cálculo del monto consumido sea una simple operación aritmética, el número final que determine el aplicativo deberá ser consistente con lo declarado y con el nivel de vida del contribuyente. Año 2020. Esquema. Concepto. C. S. O. A. L. L.